Gracias, Señor, por este privilegio, sublime privilegio de poder estar en tu casa para poder tributarte gloria y alabanza, para poder, Señor, adorar tu nombre. Gracias, gracias, Dios, por este pueblo congregado, por todos los obstáculos que este día se han podido vencer para poder estar en tu casa. Le damos la gloria al Señor, hermanos. La más cordial bienvenida para todos, mi más sincera felicitación para los hermanos que están conectados en la plataforma a través del internet, y quiero muy especialmente este día dar la bienvenida a mi hermano Jorge Juárez. Este día ingresó al país, vino desde Honduras, casi 6 meses de no estar con nosotros. Tengo entendido que también mi hermano Heriberto ingresó al país para estar en la reunión del lunes de pastores. Qué bueno es volver a ver a estos legionarios que están predicando la palabra del Señor allá en el país de Honduras, y que durante toda esta pandemia se mantuvieron y están muy activos para llevar la palabra del Señor. Permítame también a usted felicitarle por estar esta noche aquí, haciendo cualquier temor. Algunos hermanos quizás los detuvo la lluvia, porque tenemos algunos asientos vacíos por ahí, pero a usted no lo detuvo. Y qué bueno que estamos aquí para darle la gloria al Señor. Libro de San Mateo. Libro de San Mateo, vamos a leer en el capítulo 20, el verso 16. Libro de San Mateo, capítulo 20, verso 16. El título de esta reflexión es: Pocos los escogidos. Pocos los escogidos. ¿Lo tiene? Dice así su palabra: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. Yo quiero repetirlo para usted. Dice su palabra: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Pocos los escogidos, el título de esta reflexión. Estamos lógicamente hablando, hermanos, sobre el tema de la salvación, ¿verdad?, que tanto nos interesa. Por eso estamos aquí, por eso hay millones de personas en diferentes partes del mundo congregados en alguna denominación, en alguna congregación, para seguir estos pasos, hermanos, que nos lleven a ese encuentro glorioso con nuestro Salvador. Pero nos encontramos con esta realidad en cierta oportunidad, dije en el libro de San Lucas, que mientras Jesús iba por aldeas y pueblos, le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo: ustedes procuren entrar, porque la puerta es angosta. Ustedes procuren entrar, no voy a hacer que cuando la puerta se cierre, ustedes sean de los que no hayan entrado, y estando afuera clamen y digan: Señor, ábrenos. O Señor, aquí estamos, somos los que comías con nosotros en nuestras casas o en nuestras plazas. Compartimos contigo. Y el Señor les va a decir: no les conozco. Pero viene la idea de decir que hay una puerta angosta, y cuando esa puerta se cierre, mucha gente va a quedar afuera. Mucha gente va a quedar afuera. Yo quiero preguntarles, hermanos, si fuera ahorita la venida del Señor, o sea que pereciéramos, porque tarde que temprano vamos a partir, por diferentes razones vamos a estar partiendo, y va a llegar el momento glorioso del arrebatamiento. Y lo maravilloso de esto es que sea que durmamos o que velemos, que estemos vivos o que hayamos muerto, el Señor nos va a levantar. Y vendrá el momento de ese juicio, y vendrá el momento, hermanos, que estemos delante del Señor. Mi pregunta es, hermanos, si tomamos esa figura del pastor que divide a las ovejas de los cabritos, y esa figura de los cabritos es para las personas que se van a perder. Y no estamos hablando, como ya lo he dicho algunas veces, de que si usted por alguna razón no pudo sacar una carrera, no se pudo convertir en abogado, no se pudo convertir, qué sé yo, en agrónomo, no pudo tener una licenciatura, no pudo sacar un doctorado, pues de hambre no se ha muerto. No sacó una carrera, pero entonces aprendió un oficio. No aprendió un oficio, pero puso un negocio. En fin, encontró una manera. Pero aquí no funciona así. Aquí la gente se salva o se salva. Si no se salva, no es que no, pues yo no me dieron la salvación, pero por ahí no la estoy pasando tan mal. No, se salva y está con el Señor para la eternidad, en un gozo inexplicable, maravilloso. O se pierde y lo va a lamentar por toda la eternidad. Una de las figuras que tenemos en la Escritura, hermanos, o uno de los relatos que nos revelan eso, es el del rico, que dice que estaba en un lugar de tormento, y el tormento era tal que pedía que por lo menos le mojaran, alguien se mojara su dedo y lo pasara en sus labios.
Jesús lo ilustró de otra forma y dijo que ahí el gusano de ellos, hablando de la esencia del ser, de esa parte espiritual que Dios ha puesto en nosotros, no va a morir, sino que va a ser atormentada todo el tiempo por la eternidad. Por eso es que es tan importante la salvación. Por eso es que la gente cree, hermanos, al evangelio. Pero ahora viene aquí la complicación, que Jesús está diciendo que son pocos los que se salvan. Entonces, ¿será que esos pocos están representados en las personas que han creído en el mundo? ¿O Jesús todavía está pensando en un grupo más pequeño que ese? ¿Saben, hermanos? Jesús está pensando en un grupo más pequeño que ese. Cuando leemos en el capítulo 7 de San Mateo, de aquel grupo al que le dice, apartados de mí, no les conozco, o perdón, eso es en Mateo, con la venida del Señor. No, quiero citar cuando le dicen, hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros, hemos hecho señales, y el Señor le va a decir, les digo que no les conozco. Entonces está hablando de gente que ha estado en la iglesia, de gente que ha creído, de gente que aún ha tenido, hermanos, dones y ministerios, pero que al final se va a perder. Entonces yo quisiera desafiarlos y preguntarle a ustedes, ¿usted cómo se valora? ¿Se va a salvar o se va a perder? Hermanos, ese silencio no es de mascarillas, aunque todos están usando mascarilla. Gracias por eso. Pregunto de nuevo, ¿usted se va a salvar o se va a perder? Hay gente que es escéptica y dice, no, eso nadie lo sabe. Cuando lleguemos allá, vamos a saber. Mire, yo estaría preocupado si nadie pudiera saber si es salvo o no y tuviera que saberlo hasta que llegue allá. Yo estaría preocupadísimo. No, hermanos, la misma palabra nos dice que ella es la lámpara que ilumina. Esto significa, ahí está la revelación, ahí está la claridad del mensaje. Esto, hermanos, por un lado se presta a incertidumbre, pero por otro lado también a confusiones, porque mucha gente cree que dice, bueno, simple y sencillamente la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues bien, hay multitudes, ya dije, miles, millones de personas en el mundo. Se habla que probablemente solo en El Salvador somos el 40% de las personas cristianas. Entonces quiere decir que si en El Salvador hay 6 millones de habitantes, 6 por 4, 24, 2.400.000 personas han aceptado a Cristo y perseveran algunos de ellos en cualquier congregación por ahí. La pregunta es, estos 2.400.000 personas salvadoreñas que han creído y se han bautizado, ¿van a ser salvas? Fíjense que hay algunas iglesias, y esto es lo que se presta confusión, que dicen, no, usted ya se creyó, ya creyó, ya se bautizó, no importa que le pase. Usted ya es salvo, eso es lo que dice la Escritura. Sí, eso lo dice, pero hay que entender el contenido. Cuando dice el que creyere, no está hablando de una persona que sea débil en la fe, de una persona que simplemente haga una confesión de fe, sino que la manifestación de su vida sea lo que ha creído. Y si es así, entonces simplemente confirma su fe con su bautizo y será salvo. No el simple hecho de una confesión donde no haya una verdadera conversión. Y eso, hermanos, es lo que va a llevar muchas personas a la perdición. Y esto crea muchas expectativas falsas. Y quiero señalar el ejemplo de los judíos. Fue una de las luchas que Jesús encuentra cuando viene en su ministerio, hermanos, a predicar la palabra. Y los judíos, cuando les hablaba de la necesidad del arrepentimiento y muchas veces los confrontaba, muchos de ellos, y entendamos como judíos, el que era en ese momento el pueblo de Dios, el que su nombre debiera estar escrito en el libro de la vida. Y hermanos, los judíos veían la salvación como un derecho adquirido. ¿Sabe cómo es eso? Como un derecho adquirido. Usted nace y tiene el apellido, pues. Y el apellido es suyo. Claro, hay leyes hoy que lo puede cambiar, pero casi nadie se interesa, en nuestro país, en cambiarse el apellido. Entonces, el apellido es como un derecho adquirido. Entonces, ese derecho lo veían así los judíos, su derecho de salvación, su derecho de ser las primicias del mundo para Dios, porque eran el único pueblo. Pero ¿qué sucede, hermanos, con ese supuesto derecho adquirido? Se necesita la aprobación de Dios. Y permítanme poner este ejemplo. Estoy en problemas porque con esto de los sermones, tratando de hacer 30 minutos, es un conflicto. Mucha gente dice, bueno, ¿y que ya no pagó Cristo por mí? Sí.
Ya Cristo pagó por usted, ponga atención. El ejemplo que le voy a poner, la mayoría de ustedes han ido a estudiar. La mayoría. ¿Qué se hizo? Sexto grado, noveno grado, bachillerato, unos ciclos de universidad. La pregunta es, ¿quién pagó sus estudios? En la mayoría de casos los pagó sus padres o el Estado. Pero alguien los pagó. Para usted fueron de gratis. Pues eso es aceptar a Cristo. El derecho de entrar, hermanos, en esa oportunidad de ser salvo. Ajá, pero porque ya pagó los estudios, ¿es un derecho adquirido de que usted va a pasar cada grado? ¿Que usted va a pasar las materias? ¿Puede un padre llegar a reclamar porque su hijo se quedó aplazado y decir, mire, yo tengo mis mensualidades al día? Es más, voy un mes adelantado en el pago. ¿Le da eso el derecho a que lo pasen de grado? ¿Le da eso el derecho a que una persona simplemente complete los pagos de la universidad? ¿Le da derecho a graduarse? Es una pregunta. ¿Verdad que no? ¿Está entendiéndolo? Entonces así sucede. Usted recibió a Jesucristo. Él ha comprado la salvación para usted. Usted está en el espacio de oportunidad. Pero no puede considerarlo como un derecho adquirido de que ya no puede perderlo. Ahora va a depender de usted como alumno que pase las materias. Su papá pagó ya los estudios, la matrícula, las mensualidades, el uniforme, etcétera, etcétera. Lo que necesita, los libros, sus padres lo pagaron. O si tiene una beca, el gobierno lo pagó, alguien lo pagó por usted. Así es la salvación. Pero ahora depende de usted cómo va a salir en estas materias. Depende de usted, hermanos, la importancia que le da a esta oportunidad que tiene. Y ahí los judíos están perdidos, lo consideran un derecho adquirido. Quiero que leamos rápidamente Romanos en el capítulo 2, quiero leer para ustedes el verso 28 y 29, quiero su atención. Por razones de tiempo no puedo esperarlos tanto que me sigan, pero si puede alcánzame. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, el apóstol Pablo escribe esto: pues no es judío el que lo es exteriormente. Habla de la apariencia que tenían de piedad. De la apariencia que el judío tenía de piedad. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, oiga qué interesante, ya voy a explicarlo, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Se recuerda cuando van los judíos a bautizarse con Juan en el capítulo 3 de Mateo? Y vienen así, carnales, y vienen así sin entender el plan de salvación para ellos. Y Juan el Bautista los exhorta, les dice: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado? ¿Cuál es la escuela que les han dado para poder huir de la ira venidera? Y ellos quieren aducir y decir: somos hijos de Abraham. Con esto es decir, somos hijos de la promesa. Somos del pueblo de Dios. Eso es decir, soy judío. Soy del pueblo de Dios. Y la circuncisión es la señal del pacto, que está en el pacto. La circuncisión, hermanos, en el Antiguo Testamento es la señal del pacto. Era quitar el prepucio para que hubiera una higiene física más fácil. Y eso era símbolo de pureza. Eso era símbolo de purificación y era la señal del pacto. Entonces los judíos aducían eso: somos un pueblo circuncidado, somos un pueblo sin inmundicie, somos el pueblo de la promesa, somos descendientes de Abraham. Ya vamos a tener una cita para eso. Pero viene Pablo y está diciendo: no se trata de que son judíos solo porque parecen ser judíos, y no se trata simplemente que son el pueblo de Dios porque ya fueron circuncidados. Se necesita que de veras en su corazón sean judíos. O sea, sean el pueblo de la promesa, no solo en la apariencia, sino que lo sean en su corazón. Y que no solamente lleven la señal del pacto en sus prepucios, en la circuncisión, sino que la lleven en el corazón, quitando toda inmundicie de su vida. Es algo, hermanos, fuertísimo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y luego dice, repito el 29 para finalizarlo: sino que es judío el que lo es en el interior. O sea que usted puede ser judío. ¿Qué significa ser pueblo de la promesa? El que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se recuerda cuando Jesús le dice a los judíos que le gustaba cuando ayunaban parecer como demacrado de la cara?
era para recibir alabanza de la gente. Esa apariencia que tenían, recibía alabanza de la gente, pero no recibía alabanza de Dios. Entonces, la verdadera circuncisión que se hace en el corazón, que es el temor de Dios manifestado de nuestro corazón, manifestado en nuestra vida, esa es la que recibe alabanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Los judíos estaban creyendo que este era un derecho adquirido, y hasta con eso enfrentaron a Jesús. Pero Pablo está diciendo, no, señores, no se trata solo porque parecen ser judíos, ni se trata siquiera porque son circuncidados. Esto tiene que ver con la vinculación, hermanos, de pues abrirle la puerta a otras personas para la salvación. Y esto es lo que les dijo Juan el Bautista allá en el Jordán, cuando van a descender a él y le dice, miren, si me van a decir que son hijos de Abraham y que por eso tienen el derecho, Dios tiene poder para levantarles hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe lo que eso significa? Por un lado es la figura de que iban a entrar los pueblos gentiles, pero por otro lado también lo que significa es que Dios le iba a abrir las puertas, le podía abrir las puertas a otros pueblos, a otras razas, a otras naciones, y no podían los judíos jactarse de ese monopolio, sino que era más bien una decisión divina. O sea, no es solo de ustedes, no es simplemente porque son hijos de Abraham. ¿Qué se necesita entonces? Porque esto lo estamos tomando como ejemplo, que a nosotros nos pasa igual. Usted recibió a Jesucristo y a partir de ese momento nos contamos como pueblo de Dios, nos contamos como ovejas de su rebaño, decimos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero hermanos, podíamos tener ese problema de no estar dentro de los parámetros que Dios permite para que las promesas se cumplan en nosotros. Se necesita, hermanos, permanecer en la palabra. Para que pasemos de los judíos a la iglesia, todavía tenemos una parte que ver con los judíos. Se necesita permanecer en la palabra. Capítulo 8 del libro de San Juan, del verso 31 en adelante. Jesús tuvo una discusión con los judíos, pero en esta ocasión se señala un pormenor muy importante. Y es que Jesús estaba hablando con los judíos, si me está poniendo atención, que habían creído en él. O sea, ya eran judíos que no solamente están descansando en decir, somos hijos de la promesa, o somos descendientes del pacto, o somos hijos de Abraham, o somos circuncidados, sino que están diciendo, aceptamos lo que dice el Mesías, aceptamos sus enseñanzas. Pero oiga lo que Jesús les dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, el verso 31 del capítulo 8 de San Juan: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les está diciendo, si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Si no han creído, pero realmente no pueden ser contados como personas que están asimilando mis enseñanzas. Y se lo está diciendo, hermanos, a los judíos que han creído en él. O sea, no basta ser descendiente de Abraham, no basta tener la circuncisión. Hermanos, no basta de que hayas aceptado a Jesucristo. No basta que solo te hayas bautizado. Es importante que vivas bajo la cobertura de la palabra. Es importante, hermanos, que respetes la palabra de Dios, porque de otra manera, si no, no eres de Dios. ¿Cuál es la señal de la seguridad de que somos salvos? Aquí comienza a aparecer, hermanos, esa señal. San Juan capítulo 8, verso 47. Si eres de Dios, ¿sabes cuál es la señal que eres de Dios? Según San Juan 8, 47. Dice, estas son palabras de Jesús: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y le dijo a los judíos en este momento, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto se lo dijo a los judíos que habían creído en él. A esos mismos judíos, si usted lee ese pasaje del verso 31 en adelante, en ese capítulo 8, les dijo, el padre de ustedes es el diablo. En un momento dijeron ellos, somos descendientes de Abraham, él es nuestro padre. Él les dijo, si fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Luego dijeron, no, también somos hijos de Dios. Ellos les dijeron, si fueran hijos de Dios, creerían también en mí. En el mismo capítulo. Pero en el primer versículo, en el 31, está diciendo que eran los judíos que habían creído en él. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Tratando de ubicarlos en lo que es correcto para reclamar los derechos de las promesas de Dios. Tratar de decirles que hay algo más que el simple hecho de una confesión. Hermanos, ¿ustedes son de Dios? Pregunto de nuevo por los distraídos, ¿ustedes son de Dios? ¿Cómo lo saben? Ahora aclaremos, aquí dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso lo dijo Jesús. Ahora, oír las palabras de Dios no es que usted venga al culto y oiga el mensaje, por ahí comienza.
sino que oír las palabras de Dios es hacer lo que la palabra de Dios, hermanos, nos muestra. Como cuando a un hijo, mamá le dice, vaya, no vayas a salir, quédate en casa. Ella se va y el hijo no sale y se queda en casa. Ahí el hijo oyó lo que le dijo la madre, es un hijo obediente. Cuando usted hace exactamente lo que le dicen, entonces es un hijo obediente. Entonces, hermano, oír la palabra de Dios es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Pero si, hermanos, entonces nuestro corazón está lejos de la exhortación, cuando nos exhortan con sinceridad, hermano, ¿aceptas la exhortación? Con sinceridad, ¿aceptas la disciplina? Con sinceridad, ¿respetas la palabra de Dios? Eso es lo que te da garantía de salvación. Si no, vas a estar como los judíos diciendo, soy hijo de la promesa, soy hijo de Abraham, tengo la circuncisión. Y Pablo les está diciendo, no es solo eso. Y Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en él, no, si no permanecen en mi palabra, ustedes no son mis discípulos. Y los que permanecen en Dios son los que oyen la palabra de Dios. Más tarde Jesús en el capítulo 15, siempre el libro de San Juan, dio la confirmación de cuál era la señal de saberse conectado con Dios. Y esto es lo que dijo capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, en esa ilustración. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, o sea, el que está conectado conmigo, y yo en él, es recíproco, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la señal que usted está entre los parámetros? ¿Cuál es la señal de que su nombre está en el libro de la vida? Ajá, pero ¿cómo se sabe que está conectado con Dios? Mira, hay gente que ora, pero gran pleitisto que es. Gran problemático, gran malapaga. Y viera qué orador es. Esa persona no está bien conectada con Dios. En ese pasaje del capítulo 15 yo le exhorto que vea. Dice que algunos pámpanos que no dan fruto se cortan y al cortarlos comienzan a marchitarse y se secan y no quedan más que para otro uso que para ponerlos en el fuego. ¿De qué estamos hablando? De que parece ser que estás ahí, pero al estar desconectado te pierdes y puedes terminar en la condenación. Por eso es que dice Jesús, miren, son muchos los llamados. O sea, la oportunidad es para todos. San Juan 3:16, San Marcos 16:15-16. La oportunidad es para todos, pero son aquellos que realmente la aprovechen los que van a ser salvos. Hermanos, aclaremos acá, detengámonos para ver en un pasón rápido, por lo que no se alcance a desarrollar del sermón, el pasaje en sí. Muchos los llamados. Es una multitud, pero para todos es la oportunidad. Pocos los escogidos. ¿Por qué Jesús va a escoger a pocos? Si usted lee las páginas del periódico va a ver que de pronto se ofrecen 2 empleos. A ese empleo, a esa solicitud de empleados, llegan 50 o 100 personas por 2 plazas. Ven los currículum y en realidad, hermanos, muchas personas califican, pero de entre los que califican solo escogen 2. ¿Por qué escogen 2? Porque solo necesitan 2. Hermanos, cuando Jesús dijo, me voy a preparar moradas, o sea, preparar el lugar para los que íbamos a llegar, para ser salvos para la eternidad, no es de que Jesús ahorita se le acabó el material. No es de que Jesús de pronto ya no hay terreno donde hacer casa. Digo, bueno, solo tengo 2 millones de casas y tengo 10 millones de cristianos en el mundo fieles. Bueno, solo dejen entrar 2 millones porque 2 millones de casas tengo. Hermanos, hay suficiente lugar, hay suficiente morada, hay suficiente lugar para todos en la eternidad, para todo el que crea. O sea, el escoger no es una discriminación. El escoger es que no puede Dios, no es que Dios no pueda cumplir sus promesas, como los políticos. No, es que las personas están descalificadas porque no han redimido el tiempo como sabios y han perdido su tiempo. Y va a llegar el momento de presentarnos, ya sea porque muramos, ya sea porque llegue el arrebatamiento, nos presentemos delante de Él y no vamos a estar preparados. Porque, hermanos, en la práctica no oímos la voz de Dios. No oímos, muchos de nosotros no oímos la voz de Dios. Porque, hermanos, el tiempo no nos da, pero oír la voz de Dios, por ejemplo, dice detalles pequeños. Dice que la Escritura dice que hasta toda gritería se quite de nosotros. Quítese de ustedes, dice toda gritería, dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿se quitó ya de ti la gritería? Sabes eso, pero no haces nada por esa gritería.
Quítese de ustedes toda mentira, toda avaricia. ¿Usted ya no tiene avaricia? Sí, hermano, estoy luchando. Ay, si está en la lucha está bien. Pero hay gente que no está en ninguna lucha. Así como está, no ha producido cambio en los últimos 5 años en su vida. Pero ha oído una cantidad de mensajes en la radio, en la televisión y aquí en el templo. Pero en los últimos años, 5, 2, 3 años, no ha producido ningún cambio. Hermanos, en una lucha es imposible que no haya un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Bueno, la señal de estar dentro es que esté llevando fruto. Ahora yo le pregunto, ¿usted está llevando fruto? Esa es la señal de estar conectado con Él. Usted dirá, ¿pero a qué se refiere, hermano? Se llama fruto de santidad. Ahí está lo que acabamos de estar mencionando. Fruto de santidad. Uno va dejando todo tipo de maledicencias. Todo aquello que tiene que ver con el viejo hombre, uno se está distanciando de eso. Se está despojando de la vieja manera de vivir. Se está convirtiendo en una nueva criatura, como Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. Fruto de santidad. Fruto de servicio. Mire, un creyente normal, y si no vean en los niños tienen una edad donde todavía el pecado no los ha afectado, son más naturales en esa creación original, que cómo le quieren ayudar a la madre o al padre en la casa. Usted quiere barrer y la niña quiere una escoba también. El niño quiere una escoba. Usted quiere trapear, el niño quiere trapear también, quiere colaborar. Es natural en él. Usted se pone a lavar los trastes, él quiere un banquito, jala una silla porque le quiere ayudar. Ya cuando entra a la adolescencia, como lo comienza a dominar su naturaleza caída, le desaparecen todas esas virtudes. Sí, es porque el dominio del pecado comienza a manifestarse en su vida. Cuanto más niño es todavía más inocente, es más puro, está bajo la influencia de la creación original. Entonces es propenso a querer colaborar, a querer participar, a ayudarle a llevar las cosas a usted. Nomás tiene 13 años, no le ayuda con las bolsas. Si usted lleva esto, ay, llévala vos, mamá, que te cuesta. Oye, ¿cómo se cambia? Entonces, en su nueva naturaleza, si está marcada en usted, tiene que ser propenso, hermanos, el fruto de servicio. Primero el de santidad, luego el de servicio. Usted no tiene que ser renuente a involucrarse en cualquiera de los ministerios de la iglesia, en cualquiera de las oportunidades que Dios nos da de servir en su obra. Y si no lo han puesto por naturaleza, usted tendría que decir, hermano, y a mí no me pueden poner a hacer algo. Yo quisiera hacer algo, yo siento, no sé, yo siento como que me falta. Tengo días congregándome, pero como no me han llamado para un privilegio, yo pregunto, ¿me pueden dar un privilegio? ¿Puedo hacer algo en la obra del Señor? Eso es natural. Eso dice que está dando fruto. Eso dice que esa savia de la vid te está alimentando como pámpano. Fruto de santidad, ¿lo tienes? Fruto de servicio, ¿lo tienes? Fruto de mayordomía. Hay gente, hermanos, que es muy santa. Hay gente que es muy buena servidora. Pero no hablemos de la parte económica. Esa parte no la hablemos. No, usted tiene que dar fruto en santidad, en servicio y en mayordomía. Y eso va a decir que usted, hermanos, permanece en Cristo. Y eso va a decir que oye la palabra del Señor. Aclaremos a estas alturas. Es importante saber, si no se respetan las reglas, no hay garantía. Permítanme poner un ejemplo. Existen desde hace mucho tiempo las aseguradoras de vehículos, pero esas aseguradoras tienen algunos requisitos. Entre ellos, aunque hoy han cambiado, existe el requisito que la persona dueña del vehículo tiene que andar el vehículo. O sea, ahí aparece en la póliza. O sea, si yo tengo un accidente con mi vehículo y está asegurado, entonces ve que yo lo andaba manejando, todo, el seguro me responde. Pero si yo no voy dirigiendo mi vehículo, sino que va otro y choca, ya el seguro eso toma como razón y me dice, no respetó las reglas. Es lo mismo en la fe. Tú debes de dirigir, ayudado por la palabra, ayudado por el Espíritu, debes dirigir tu vida de una forma espiritual. Si no lo haces, no estás respetando las reglas. Y si las reglas no se respetan, usted creyó en vano. Usted aceptó a Cristo en vano. Usted se bautizó en vano. Usted estuvo un montón de tiempo en una iglesia en vano. ¿Por qué? Porque no estuvo respetando las reglas. Primera de Corintios capítulo 9, del verso 26 en adelante. Perdón, Primera de Corintios capítulo 15, verso 2. Primera de Corintios 15, 2. Preste atención a los detalles. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios del evangelio, de las buenas nuevas que le llevó, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, amén. ¿No es esto lo que dice la Biblia? Vayan, prediquen el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado. Pablo está testificando que los corintios habían recibido el evangelio. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y oiga, esto es el punto interesante, en el cual también perseveráis. No solo lo recibieron, están perseverando en él. Por el cual, no se desconecte de eso, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Tampoco los escogidos. Sois salvos, si no creísteis en vano. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte. Esto es serio, hermanos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No es el capricho de Dios que margine a alguien. No es que a última hora Dios se echó atrás, ya lo dije. No es que ya no haya espacio ni haya lugar. Es que la iglesia, es que los que han creído no están a la altura del llamamiento. Hermanos, no le han prestado importancia a lo que dice el libro de Hebreos, que es necesario que con más atención atendamos a las cosas que hemos oído hablando del evangelio, lo que estamos viendo aquí en Corintios. No sea que nos deslicemos por no prestar atención a lo que la palabra nos dice. Lo leo de nuevo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Yo le pregunto, ¿usted retiene la palabra que oye? Los consejos, las exhortaciones, cómo debe de ser como esposa, cómo debe de ser como esposo, cómo debe de ser como vecino, cómo debe de ser como hijo, cómo debe de ser como padre, cómo debe de ser como amigo, cómo debe de ser su justicia, cómo debe ser su integridad. ¿Usted retiene esa palabra? ¿O es como dice Santiago, oidor olvidadizo? El problema es que todos estamos interesados en la salvación, pero la falta, hermano, de esfuerzo, de interés, hará que cuando el momento llegue, comience el Señor a escoger. Y mi pregunta es, hermanos, yo quisiera que ahí todos entremos. ¿Dicen un amén por eso? No, si están desanimados, ¿verdad? La idea no es que se desanime. Hay espacio para todos. Dios no te descalifica, tú eres el que te descalifica porque no corres de la mejor manera. Bueno, nos aconseja entonces el apóstol, si no hay, hermano, respeto por las reglas, no se pueden garantizar los resultados. El que creyere y fue bautizado será salvo, pero ese creer es convertirse plenamente. Si usted no respeta esas reglas, no puede reclamar al final. Por eso lo que dice Mateo 7:21, que usted lo sabe, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ante esta realidad, el mismo apóstol, hermanos, nos dice cómo es que él ve su relación con Dios, y con eso vamos a finalizar. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 9, verso 26 en adelante, quiero que esto lo vea bajo el enfoque de todo lo que hemos dicho. Del riesgo de perder la salvación, del riesgo de solo ser llamado pero no escogido, del riesgo de haber llegado hace 30 años pero alguien vino hace 5 años y se metió más en serio con el Señor y ese se va a salvar y usted si se descuida no se va a salvar. Así que yo de esta manera, este es el modelo que he tomado yo, dice el apóstol. Este es el modelo que yo he tomado ante el riesgo que existe de tener problemas en la forma que luchamos. Este es el modelo, podríamos traducirlo así. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, o sea, como alguien que no sabe hacia dónde está corriendo. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No, tengo un objetivo específico en el que golpeo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos está diciendo, este es mi modelo de tomar la vida cristiana. Este es mi modelo. Y luego dice la razón por qué ese es su modelo. Sigue diciéndolo. Capítulo 10 del verso 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, no desconecte la lectura porque pasó del capítulo 9 al 10.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, si tienen su Biblia abierta, subraye todos que encuentre ahí, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la copa espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, de esos todos, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo tengo este modelo de luchar porque no quiero que me pase esta experiencia, que todos vivieron ciertas experiencias espirituales, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, no eran genuinos en esa relación, no cuidaban su relación con Dios. Nos está invitando el apóstol a que tengamos cuidado de no ser todos. Si cambiamos este pasaje para el tiempo de la iglesia, diría así, miren. Porque no quiero que ignoréis que todos los creyentes, todos creyeron, amén. Todos se bautizaron, amén. Todos se congregaron, amén. Todos aprendieron coritos y alabanzas. Todos compraron una Biblia. Todos cantaron los mismos coros en los cultos. Pero de la mayoría no se agradó el Señor. Eso no suena bonito. Pero esa es la intención que tiene. Llamarnos la atención a tiempo. Entonces el apóstol nos da un ejemplo, nos da consolación y nos dice que esta experiencia del pueblo está plasmada para ayudarnos a nosotros, que nos avivemos, que nos despertemos. Sigue diciendo en el verso 6 en adelante de ese 1 Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Está hablando a la iglesia de ese momento y a la iglesia de hoy. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Iglesia, deja de codiciar, hombre. No te congregas por el querer alcanzar las cosas. No estás conforme con lo que Dios te ha dado, sino que andas buscando otras cosas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Esta idolatría que se menciona aquí no solamente es la de las imágenes, hermanos, sino la idolatría del trabajo, la idolatría de las cosas materiales. Nos está diciendo que nosotros no caigamos en estas cosas, porque estas fueron las cosas que descalificaron a la mayoría de las personas que tuvieron esas vivencias en el desierto. Ni forniquemos, a la altura del verso 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y esto se me encantó, yo quiero que usted lo lea en otra versión de la Biblia. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice ni le tentemos? Es el ejemplo que pone una traducción más actual, es que no provoquemos al Señor hasta ver hasta cuándo nos castiga. Algunos de sus hijos pequeños, 5, 6 años, hacen alguna cosa mala y usted, te voy a castigar, fulano. Pues él sigue probando, hasta que llega a un punto que usted lo castiga. Y algunas veces usted comete el error de no castigarlo. Pero el apóstol dice que lo que este pueblo estuvo haciendo es como tentando a Dios, a ver hasta dónde Dios aguantaba. A ver hasta dónde Dios aguantaba. La iglesia no se debe de comportar así, hermano. La iglesia no debe de tentar al Señor. Bueno, Señor, no pasa nada. Y sigues viviendo en pecado. Y sigues pecando. No tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Verso 9. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Oiga, hermano, hasta lo que al Señor no le agrada. Todas murmuraciones son las quejas. Usted se queja que el culto comienza tarde. Usted se queja que el sonido está fuerte. Lógicamente hay que regularlo, ¿verdad? Porque a veces está muy fuerte. Usted se queja de que hay poca iluminación. Usted se queja que las pupusas están caras. Usted se queja que está muy mojado el piso. Usted se queja de que salimos tarde. Usted se queja que el hermano Miguel mucho regaña. Usted se molesta. Usted murmura de todo. El pueblo de Dios no puede ser así.
Eso dejó a muchos fuera que no entraron a la tierra prometida. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Miren, yo tengo mi modelo de lucha porque veo lo que les pasó a los israelitas. Todos participaron de diferentes vivencias espirituales, pero de la mayoría Dios no se agradó. Eso debemos de verlo nosotros como un ejemplo para no cometer los mismos errores. Al final dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11 vuelve a aclararlo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Iglesia, somos nosotros. Así que el que piense estar firme, vea todo el panorama, porque nosotros solo el versículo no hemos aprendido. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, para que usted diga, no hermano, es que esto que yo vivo, no. Dios tiene un control sobre su vida para que usted no pueda ser probado más allá de lo que puede aguantar. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Iglesia, es un terreno delicado, no es asunto que no me gradué, no soy profesional, pero soy técnico. No soy técnico, pero soy comerciante. No soy comerciante, pero me fui para Estados Unidos y ya me va a ir bien. No, aquí si no te salvas lo vas a lamentar por toda la eternidad. Si no te salvas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Finalizó. Hay muchas personas que nunca aceptaron a Cristo. Por lo que sea, no quisieron aceptar. No quisieron entrar a su vida, a su corazón, fueron cobardes. Y se van a perder. Y muchos cristianos que no caminen correctamente también se van a perder. Pero después de haberse congregado 2 años, 5 años, 10 años, 30 años, 40 años. Yo creo que hasta eso le va a pasar en el infierno. Le va a decir aquel, mira, yo por lo menos nunca fui a una iglesia y vos, qué bárbaro, 20 años en la iglesia y te perdiste. Hermanos, no lo vemos como que fuera real, lo estoy viendo así como, no entendí el mensaje de hoy. Entiéndalo. Los primeros, que tienen 30 años, 20 años, pueden ser postreros, porque aquí las oportunidades son para todos en el Señor. Depende con tanta seriedad el tome la gente. Y, hermanos, los primeros pueden ser postreros. Y muchos son los llamados, 2.400.000. Pero de esos 2.400.000, Dios va a comenzar a escoger. Y mi pregunta es, ¿a cuántos irá a escoger el Señor de aquí de la iglesia Ciudad de Sion? Oigan, algunos ni se atreven a decir amén. ¿No puede escogerte Dios a ti? Puede, si tú haces lo correcto, hermanos. De eso trata la palabra. Por eso la Escritura nos dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Cuando dice fuera de tiempo, quiero verlo como prevención más que pos. Ellas han pasado las cosas. Iglesia, muchos los llamados, pocos los escogidos. Le preguntaron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Él dijo, son pocos, la puerta es angosta, así que ustedes procuren entrar. No vaya a ser que cuando se cierre la puerta, ustedes se encuentren afuera y comiencen a alegar derechos que creen que son derechos adquiridos y se encuentren con que esos derechos no los tenían. Así que iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga hermanos lo que Dios nos está diciendo, porque Él quiere que cuando Él venga, Él no quiere que ninguno se pierda, hermano. Esa es su paciencia, pero al final Él vendrá como ladrón en la noche. Así que, amados hermanos, pongámonos a cuentas. Amados hermanos, ordenemos nuestra vida. Hermanos, salgamos de ese modelo cuadrado que tenemos, donde ya no obedecemos la palabra. Y comencemos a obedecerla y automáticamente van a comenzar a aparecer los frutos y usted va a saber que está en el Señor. Porque obedece la palabra y eso le va a dar la seguridad que cuando el Señor venga, no va a ser como dice la Escritura, que se va a alejar avergonzado, sino que se va a acercar y se va a quedar firme. ¿Sabe qué se va a quedar haciendo firme? Esperando que lo llamen por su nombre. Porque usted sabe que su nombre está en el libro de la vida. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude a redimir el tiempo como sabios y no como necios. Esta noche yo quiero hacer una doble invitación. Primero, a aquella iglesia que está dormida, aquella iglesia que vive en pecado, aquella iglesia que vive lejos del Señor, decirles acérquense. Confiese sus pecados, despierte usted que duerme entre los muertos, acérquese, renueve su pacto con el Señor, reconcíliese, póngase a cuentas con Dios, sea sincero.
en su relación con Dios. Búsquele. Si hay alguna persona que quiere hacer eso, venga, queremos orar por usted, hermano y hermana. Y aquellas personas que pueden estar con nosotros y que no tienen a Cristo en su corazón, decirles: es importante que luches. Ni siquiera estás en la lucha cuando no has aceptado a Cristo, pero cuando recibes a Cristo comienzas esta lucha. Y si respetas las reglas, Dios promete estar contigo. Y cuando el momento llegue, vas a poder ser una persona victoriosa, un vencedor. ¿Habrá alguna persona que esta noche quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguna persona que quiera tomar la salvación que Dios le ofrece? Si no lo hay, entonces, iglesia, esforcémonos, porque es angosta la puerta. Esforcémonos porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Una vez más, agradezco a Dios por este día que podemos congregarnos. Luego les felicito porque Dios nos da la oportunidad, pero nosotros somos los que ponemos, hermanos, la fuerza, el deseo de poder hacer las cosas y vencer los obstáculos en el nombre del Señor. También felicitamos a los hermanos, pues, que decíamos, por la plataforma de Facebook están conectados. Vamos a los anuncios. Queremos felicitar, tenemos algunos cumpleañeros. Nuestro hermano Manuel Ábalos estuvo cumpliendo años, me parece el día de ayer. No sé si está por aquí hermano Manuel Ábalos. Por ahí me pareció verlo venir. Felicitaciones para mi hermano Manuel Ábalos por su cumpleaños. Nuestro hermano Enrique Rosales también estuvo cumpliendo años. Dios lo bendiga. Es el líder del grupo de diáconos de este día. Hermanos, démosles unas palmas de felicitación, ya que no les vamos a dar para el pollo campero, ¿verdad? Así es que los felicitamos a los hermanos y pues esperamos que Dios les brinde salud, mucha salud. Muchos años acompañados de salud para que siempre pues les sirvan al Señor. Actividades que quedan para la semana. El sábado, el sacerdote de mi casa. Ya viernes no tenemos la reunión de jóvenes porque ya es presencial. Sábado, por favor, hermanos, hagan el sacerdote de mi casa. Lleven sus reportes, pongan los datos. Ahí estamos, hermanos, recogiendo reportes para ver cuántas personas, en cuántos lugares se están congregando y están buscando al Señor. Esto es de mucha bendición. Para los hogares está siendo de mucha bendición y está siendo de mucha bendición para que los hijos también, hermanos, sean instruidos en el camino del Señor. Ustedes deciden qué horario, cuál es el horario más conveniente, hasta ciertas modalidades particulares en la forma en que se desarrollan. Eso tiene que ver con su creatividad. Para el domingo, hermanos, tenemos a las 10 de la mañana la transmisión de escuela bíblica. Por favor, hermanos, participen con sus hijos, ya que no tenemos escuela bíblica presencial. Esa es la manera de llevar el evangelio de la manera adecuada a sus hijos. Así que procure conectarlos a esa transmisión 10 de la mañana. Y luego, los demás hermanos que se congregan o se pueden congregar, tenemos el culto de las 10 de la mañana. Culto presencial a las 10 de la mañana. Y también la actividad de jóvenes ya se quedó presencial para este domingo. Tenemos la actividad de jóvenes. La celebración de su reunión va a ser a las 2 de la tarde. Me dijeron que para no estar corriendo con eso de higienizar el templo, lo van a hacer para hacerlo con más tiempo la higienización, lo van a hacer en el Alonso Gutiérrez. Así que todos los jóvenes están invitados este próximo domingo a las 2 de la tarde a su actividad presencial. Y luego, hermanos, a las 4 de la tarde tenemos el culto general de iglesia. No se lo pierda, véngase para que nos estemos gozando poderosamente en la presencia del Señor. Este domingo también, hermanos, tenemos la actividad de vendimia a la hora del almuerzo. Está ese plato mixto. Si no lo ha encargado, puede encargarlo con el hermano Leonardo, con el pastor Elías, con su servidor, con nuestra hermana Mayra Delgado. Con ellos puede encargar ese plato para venir a recogerlo desde las 11 de la mañana este próximo domingo. Es una manera de estar colaborando con la obra del Señor. Adelantándonos un poquito, quiero decirles que el domingo 18 queremos tener nuestro primer despertando con Jesús. Así que queremos invitarles a que se roben un poquito de descanso, de sueño, y que venga a ese devocional de 6 a 7 de la mañana. El sábado 18, aprovechando que va a venir aquí, vamos a tener una actividad de baratillo. Por ahí, hermanos, nos donaron una ropa, sin preguntar, nos donaron una ropa. Nosotros queremos sacar un par de esas cosas para poner ropa también de nuestra casa. Por ahí hay un ropero que dejó mi suegra y al fin pues mi esposa decidió que nos deshagamos de él y yo dije hay que llevarlo al baratillo. Y por ahí hay otro chifonier también. Igual si usted tiene algún chifonier por ahí que no está ocupando, ¿verdad? Pues tráigalo. Si tiene una refrigeradora, tráigalo. Si va a comprar refrigeradora nueva y para diciembre, tráigala. Si va a cambiar de carro y va a comprar uno nuevo, traiga el carro viejo que aquí lo vendemos, ¿verdad? Porque esos fondos siempre son para la obra. Lo que no aceptamos es que quiera traer a la suegra para que la vendamos acá, porque eso no se vende. Así que, hermanos, pues si venga, compre algo, venga, congréguese en el culto de las 6 de la mañana, luego tendremos el culto de las 10 de la mañana. Vamos a procurar que se hagan los arreglos para que haya una vendimia de desayuno ese domingo 18 de octubre.
Ya están habilitadas las dos salidas, hermanos. Pueden salir por cualquiera de los dos aguanes. También decirles, les agradezco y les suplico que siempre al venir, las sillas están acomodadas. Hay unos pocos grupos de sillas de 3. De ahí la mayoría están acomodadas de 2 y de 1. Si usted viene con su esposo, lógicamente agarre donde hay 2. No se siente separado. Ya no estamos sentando caballeros allá, damas aquí. No siente a su esposa allá y usted por acá, porque eso nos complica. Siéntese junto a su esposa. Si traen un niño que ocupa asiento, entonces busque uno de 3. Y si no, entonces, si no hay ya una de 3, deje a la niña o el niño con su esposa y usted agarre una silla de 1. Si usted viene solito, no agarre la silla de 2 y pone una Biblia en la otra para que descanse la Biblia. No, hermano, usted tenga su Biblia. Si usted viene solo, una silla de 1. Si vienen 2, una silla de 2. Si vienen 3, ahí hacen el arreglo que dije. Si vienen 4, agarre las 2 sillas de adelante y las 2 sillas de atrás. Ya no las estamos juntando porque eso nos crea problemas en los pasillos. Así que colabórennos con eso, hermanos, para que nos acomodemos de la mejor manera posible. Póngase de pie, vamos a orar, a darle gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer y a pedirle que, como nos trajo con bien, nos vuelva con bien a nuestros hogares. Poderoso Señor, gracias por esta bendición de estar en tu casa. Gracias por un nuevo culto que podemos desarrollar, Señor, para los que vinieron a congregarse, como para los que se están congregando a través, Señor, de las redes sociales. Te pedimos que esta palabra quede escrita con fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, para que por ella podamos llevar fruto abundante para tu gloria. Señor, te pido que cada día tus ojos estén puestos y tus oídos atentos a la oración de tu pueblo en este lugar y a las diversas peticiones que hay, ya sean, Señor, por necesidades materiales o peticiones, Señor, de sanidad, como las que nos hicieron llegar el día de ayer, por ese niño que se llama David, Señor, que tiene un cáncer en esa rodilla. Estamos pidiéndote que obres de una manera gloriosa, abundante, que toques esa vida como solo tú puedes hacerlo, lo cubras con tu sangre bendita. De igual manera en la vida de nuestra hermana Carla, Señor, ayer nos hicieron llegar esa petición, la estamos poniendo en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú hagas esa obra perfecta en ella y le cubras desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de tus pies, Señor, de sus pies, Señor, con esa sangre bendita, para que esa obra sea hecha en todos los hermanos, Señor. Nuestro hermano Tomás Aragón, nuestra hermana Rosario de la Cruz, que tenemos esa petición permanente, Señor. Estamos como ese Salmo 123 dice, así como los ojos de los siervos y de las siervas miran a la mano de su Señor hasta recibir algo, así, Señor, tenemos esta petición pidiéndote que te glorifiques en el cuerpo de tu sierva, pidiéndote, Señor, que digas la palabra y ese milagro será hecho. De igual manera en la vida de mi hermano Tomás, es un hombre, Señor, de mucho carácter. Ya no quiso seguir un tratamiento y decidió esperar en ti, Señor. Él está como esos ojos de esos siervas, de esos siervos, esperando una respuesta de ti. Nos unimos a él y pedimos que des esa respuesta, que obres ese milagro en favor de su vida, Señor. Por nuestro hermano Bartolo Escalante, que está hospitalizado. Ha sido unos días difíciles, Señor, nos hemos estado informando ahí con la familia, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Y pedimos que para él manifiestes tu misericordia en favor de su salvación. Que tú veas, Señor, tu misericordia se manifiesta a él en favor de su salvación. Por todo tu pueblo pedimos, si hay enfermos, sánalos. Si hay necesidades económicas, Señor, provéalos, provee ese empleo. Señor, si los negocios están yendo mal a causa de toda esta situación económica, usted prospere y bendiga todo aquello que sus hijos tocan. Lo pedimos por el nombre de Jesús y te pedimos que al disponernos a retirarnos, tu ángel nos acompañe y nos lleve con bien a nuestros hogares. Dios bendito. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas.